Hola, buen día. Nuevamente con ustedes la profesora Verónica Velázquez Monroy, con el tema de hoy, el absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. La edad moderna del siglo XVII al siglo XVIII, se vio marcada con el absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. Se conoce como el despotismo ilustrado. Es una variante del absolutismo monárquico que caracterizó la segunda mitad del siglo XVIII, la Edad Moderna, que abarca del siglo XVIII y el siglo XVII. El absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios se conoce como despotismo ilustrado, a una variante del absolutismo monárquico que caracterizó la segunda mitad del siglo XVIII. El absolutismo continuó siendo la forma de gobierno en la que Europa del siglo XVIII se empezó a transformar con la influencia de nuevas ideas. La monarquía absolutista se consolidó en Francia, Inglaterra, España, Portugal y los reinos de Europa. ¿Pero qué es el absolutismo? Era la denominación de un régimen político, el Estado absoluto, propios del llamado antiguo régimen y caracterizado por la pretensión teórica de que el poder político del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitante institucional. El rey podía hacer lo que quisiera sin ser cuestionado y se creía que era gracias a ciertas fuerzas divinas que había escogido al rey y en algunos lugares incluso se le veía como un dios. Las características del absolutismo europeo eran las siguientes. Es la forma de gobierno en la que el monarca, rey, emperador o zar centraliza todo el poder que suponía recibida de Dios, que era el derecho divino, por lo que nadie podía desobedecer sus mandatos. La iglesia quedó supeditada al rey. El rey se apoyó en la burocracia para poder alcanzar la organización del Estado. El régimen familiar era hereditario y por sucesión única y exclusivamente el primogénito, y este tenía que ser varón. Todos los poderes del Estado depositados en la corona, sistema político que no exigía a la autoridad real la rendición de cuentas, presencia de aristocracia, cortesanas costosas e improductivas, consolidación de autoridad mediante tropas mercenarias, mercantilismo y prácticas de unificación en el mercado. Pero, ¿qué funciones tenía el rey? Dictar leyes, entre ellas los impuestos, elegir jueces, nombrar ministros, presidir las instituciones del Estado-Nación, encargados de recaudar, administrar impuestos, garantizar justicia, tener y administrar un ejército propio y proteger el comercio, velar por la propiedad de los ciudadanos. ¿Cuáles fueron las causas externas vinculadas a las ideas ilustradas y a las inquietudes liberales que influyeron en la desaparición del absolutismo? Bueno, ahí tenemos cuatro, que son la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa de 1789, la emancipación de América en las primeras décadas del siglo XIX, o la independencia hispanoamericana, que también lo puedes encontrar así en los otros videos que podremos revisar en el mismo canal, la revolución industrial desde finales del siglo XVIII durante el siglo XIX. Todos estos videos los podrás encontrar en este mismo canal para su explicación más puntual. Durante los siglos XVII y XVIII, Inglaterra constituyó un gran imperio impulsado por el fortalecimiento de su flota naval, en franca rivalidad con Holanda, España y Portugal, por el dominio colonial y comercial sobre algunas regiones de América y la India, de la rivalidad con Holanda, España y Portugal, por el dominio colonial y comercial sobre algunas regiones como América y la India. En Francia, el rey Luis XIV se convirtió en el modelo absolutista e incluso dijo: el Estado soy yo. Durante su reinado disputó la supremacía de los reinos más prósperos de Europa. El seguro independiente al Sacro Romano Germánico, formado por más de 300 estados independientes, entre ellos sobresalían
Austria y Prusia disputaban poder político. En el centro de Europa, el imperio usado conservó su independencia política y se constituyó como el imperio austrohúngaro. Los monarcas prusianos impulsaron la unidad de los estados germánicos, pues constituyeron el estado de Alemania. En Rusia, la dinastía Romanov promovió las transformaciones políticas y económicas. Pedro I impulsó el desarrollo económico y el fortalecimiento del ejército y la armada. Catalina II, la Grande, aplicó una agresiva política expansionista que extendió el dominio ruso. Los monarcas en Europa necesitaban un poder legítimo, independiente y centralizado que favoreciera tomar medidas que beneficiaran el desarrollo de las actividades mercantiles, facilitaran las posibilidades con las naciones enemigas. Al mismo tiempo, dichas monarquías aspiraban a dominar los mercados, impidiendo que los príncipes y clérigos gobernaran su voluntad en su territorio. Con afán de cumplir con estas medidas, el absolutismo tuvo que emplear una política económica, el famoso llamado mercantilismo, lo que provocó la creación de impuestos desmedidos que ponían a la sociedad en serios problemas económicos. ¿Pero qué es el mercantilismo? Fue una doctrina económica que surgió en la época del nacimiento del capitalismo, previo a la Revolución Industrial, y que se enfocó principalmente en el comercio como fuente de desarrollo económico. Los conflictos imperiales que se dieron fue la competencia por la expansión territorial, comercial, entre los imperios europeos provocó múltiples conflictos entre las grandes potencias a lo largo del siglo XVIII. Ya desde principios del siglo, al cambiar la dinastía de Habsburgo de Oriente Austriaco a reinado en España en los siglos XVII y XVIII por la dinastía Borbón de origen francés, se originó un conflicto entre los principales imperios europeos, la llamada Guerra de Sucesión, que se dio entre 1701 y 1714. Este conflicto enfrentó a las potencias europeas en una guerra que modificó las posesiones territoriales de las naciones involucradas en el conflicto, en el que se enfrentaron las naciones que conformaron la Gran Alianza de la Haya: Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal, Saboya y los principados alemanes contra Francia y España, a quienes se unió Bavaria. Bueno, hemos concluido con este video. Compártelo, dale like y suscríbete. Estas diapositivas te servirán para tener más claro el tema del absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. Puedes realizar algún tipo de infografía para recordar más precisamente cada uno de los conceptos. Hasta la próxima.